En nombre de Alianza, les doy la bienvenida a todos. Lo primero, muchísimas gracias. No sé si me está yendo ahí arriba Andrea Stefanoni. Sí, está, ahí la veo. Y a la Mistral, que siempre nos acogen con muchísimo cariño. Y esta vez con la sala llena, que es la verdad una maravilla ver la bombonera de la Mistral llena. Con esta lectura de un club secreto de barogianos, de 7 barogianos que ahora se presentarán, acabamos este año el ciclo, la tercera edición del ciclo El pecado de leer. Tercer año que se hace, el pecado de leer y la tentación de leer y el secreto de leer. Y lo acabamos aquí en Madrid, en la Mistral, después de haber girado con el pecado de leer y con todo tipo de libros de la colección de bolsillo de Alianza por Las Palmas, Logroño, Valladolid, Zaragoza y alguno que se me olvida. Todo ello comisariado por Giselle Echeverry, que hace la selección de autores, de libros, etcétera, y que nos invita cada año, por tercer año como digo, a mirar la colección de bolsillo de Alianza con ojos nuevos. Vamos con el Club Secreto de Barogianos leyendo los primeros 3. ¿A quién le paso el micrófono? Lo tengo yo, pero voy sin micro. Con lo cual ya puedo hablar. Bueno, muchas gracias Pilar, muchas gracias Giselle, muchas gracias Alianza Editorial por invitarme a formar parte esta tarde de este club secreto. La verdad me encanta tener esta oportunidad. Dejadme que me presente primero de todo. Mi nombre es Roberto Porras y desde hace 5 años soy director de desarrollo de negocio para Netflix en el sur de Europa. Pero hoy no vamos a hablar de Netflix, o sea, no vamos a empezar la sesión diciendo que va a haber una serie que va a arrancar con Baroja y mucho menos tendría que ser yo el que lo hiciera porque yo no me ocupo de contenido sino de desarrollo de los partnerships, con lo cual eso lo vamos a dejar hoy. La oportunidad que quiero tomar hoy es la de contaros cómo he sido un fiel seguidor de Baroja desde que lo descubrí en la adolescencia y cómo he llegado hasta este momento, ¿no? La verdad que, he completado un vía crucis que me ha llevado hasta hoy, ya os digo, desde que descubrí a Baroja en la adolescencia, y ese vía crucis ha incluido distintos caminos, como son, por ejemplo, leerme todos los libros de Baroja que han caído en mi mano, leer todos los libros que autores han escrito sobre Baroja que han caído en mi mano, leer también libros de la familia Baroja, porque él no tenía la culpa de que fueran prolíficos e interesantes también, y leer libros de sus sobrinos sobre temas como humanidades, etcétera. Y también incluso leer referencias de experiencias que han tenido escritores que han conocido a Baroja y que lo han tratado, como el caso de Juan Benet, por ejemplo, ¿no? Este peregrinar o este Via Crucis incluye otras paradas que son igual menos convencionales, como incluye, por ejemplo, la visita a la casa de Itzea la última vez este año con mis hijos, o incluso la compra de libros en el sótano de la calle Alfonso XII, donde estaba la sede de la editorial Caro Raggio, cuando todavía los vendía y los pedías por internet. Con lo cual, yo creo que si mi hija adolescente me dijese que ha hecho alguna de estas cosas, quizá no todas, sobre su cantante favorito Anuel o sobre Rosalía, le diría que es una groupie de Rosalía y de Anuel. No sé si eso me pone a mí en un lugar distinto de Baroja, aunque me da cierto apuro por pensar en Don Pío y también pensar que no está entre nosotros. Con lo cual, no voy a llevar a este territorio, pero solo para daros una idea de cómo he ido llegando hasta aquí. Como estamos entre amigos y esto es una asociación secreta, también he querido pensar sobre cuáles son las razones que me han llevado a mí a hacer todo este peregrinar durante todos estos años, y creo que hay varios aspectos. Y antes de pasar a leer uno de los libros el libro que he seleccionado, me gustaría compartirlos con vosotros. En primer lugar, me parece que el autor Pío Baroja es un personaje muy controvertido, muy carismático y muy particular. Toda esa curiosidad, todas esas contradicciones, todo ese universo con el que trabaja, que tanto con esos personajes, con esa historia, etcétera, a mí me lo hace muy atractivo y muy cercano. Me gusta pensar cómo es capaz de imaginar unas aventuras increíbles desde el salón de su casa y cómo es capaz de recuperar con muchísima fidelidad y con muchísima imaginación tantos episodios de la historia de España. Creo que el hecho también de que esté conectado al pasado cada vez me acerca más a Baroja, y el hecho de que tiene una añoranza por esa época que ha pasado y que existió, que le han contado sus abuelos y que es una narración, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, hoy cuando venía al centro y pensaba que añoraba los tiempos en los que los jóvenes vivían en el centro de Madrid, que aquí podían vivir también los estudiantes, con lo cual no sé si me estoy haciendo mayor o me estoy acercando cada vez más a mi personaje favorito, a Baroja, y por eso empiezo a empatizar en ese sentido con él. Hay otro aspecto que me interesa, que son lo que yo llamo las 3 Ps, llevado por esta óptica empresarial, ¿no? De que son peripecia, personaje y pasajes, ¿no? Y paisajes, todo aquello que se refleja, que son muy relevantes en toda la obra de Baroja.
Y finalmente hay un aspecto que me encanta y es toda esa peripecia, todas esas cosas que ocurren, todos esos personajes que entran y que salen, que no tienen una trama o que no es una trama fácil de encontrar, pero que a través de las distintas escenas va recomponiendo las cosas que ocurren. Como creo que nos ocurre en la vida cuando vivimos circunstancias en las que no somos conscientes y que luego tienen un sentido posterior y que entendemos al cabo del tiempo. Entonces, por todo eso me siento próximo a Baroja y ante la oportunidad de elegir un libro para vosotros he elegido hoy este, que son Las inquietudes de Santi Andía. Este libro lo he elegido por varias razones. Yo creo que una de ellas es porque se publicó en 1911, que es el mismo año en el que Pío Baroja también publicó El árbol de la ciencia, que es el libro con el que me inicié en este peregrinar y en este Via Crucis con Pío Baroja. Luego es un libro en el que el mar está muy presente y es el protagonista fundamental de la obra. Y tiene algunos de los elementos que os he dicho que me atraían tanto, de las tres P's que me atraían tanto de Pío Baroja. Cuando hablamos de peripecias es un libro que te habla de un tesoro, te habla de hay amotinamientos, hay sublevaciones, hay hasta un entierro de una persona que está muerta y que no han encontrado el cadáver, hay una fuga de un pontón. Es decir, pasan tantas cosas que son tan únicas y tan particulares que son realmente muy representativas, ¿no? O muy características de la obra de Baroja. Luego, cuando hablamos de personajes, no es solamente Shanti, que de hecho al final resulta anodino cuando le ves en la confrontación de su tío Juan de Aguirre, que es el personaje más fuerte de toda la obra. Pero hay otros que son, como son Itacho, como son las Sheles, como es Tristán de Ugarte, como es Machín, Allen, el capitán Zaldabunde. Hay hasta un loro en la historia. O sea que hay una cantidad de personajes que resulta tremendo y resulta difícil de seguir a lo largo de todas las páginas. Hay unos paisajes que son algunos inventados, como esa recreación que hace de los paisajes del norte de España y del País Vasco, cuando habla de Lúzaro, cuando habla de la playa de las Ánimas, cuando haya de Fraiburu, y ahora os voy a leer un poco de esto, y otros no. Reconstruye muy fielmente cuáles son las rutas las rutas esclavistas que existían, las rutas del comercio que existían con Asia también. Incluso cuando habla de la fuga, reconstruye muy bien los paisajes y las rutas marítimas que existían entre el Reino Unido y Europa, ¿no? Y con el mar como absoluto protagonista. He elegido dos muestras muy breves de algunas de las dos P's de Baroja, tanto del paisaje como del protagonista, que me gustaría leeros y me gustaría compartir con vosotros. Empiezo por la del paisaje. Se titula, es el capítulo que dedica a Fraiburu, al inicio del capítulo, que es Fraiburu. Fraiburu es un paisaje que está ambientado en la costa del País Vasco, que significa cabeza de fraile en vascuence. Y dice así: y con la suavidad del mar en la playa contrasta la violencia de las olas en la punta del faro, hacia el lado de Lizarra, en los arrecifes de Fraiburu. En pocas partes, la conjunción del mar y de la roca se verifica de una forma tan violenta, tan tumultuosa, tan trágica como en esos peñascos de Lizarra, dominados por ese islote negruzco llamado Fraiburu. Desde la barandilla del faro, el espectáculo es extraordinario. Abajo, al mismo pie del promontorio, hay una sima con fondo de roca. Y allí el agua, siempre inmóvil, poco agitada, es de un color sombrío. A lo lejos el mar aparece azul verdoso, cerca del horizonte de un tono esmeralda. Cuando el viento riza las aguas, toman el aspecto y el brillo de la mica, y se ve el mar surcado por líneas blancas que indican las diversas profundidades. Lejos, detrás de Lizarra, las lanchas pescadoras, negras, parecen inmóviles. Algún barco de vela se presenta en el horizonte y pasa una gaviota despacio, casi sin mover las alas. Toda esta serenidad, toda esta placidez se cambia en agitación y en violencia cerca de la costa, junto al acantilado de Lizarra, con sus lajas pizarrosas, negras, hendidas, y sus rocas diseminadas como monstruos marinos entre las aguas. La lucha del mar y de la tierra tienen estos arrecifes acentos supremos. El agua está allí como desesperada, verde de cólera, sin un momento de reposo, y lanza contra las rocas todas sus furias, todas sus espumas. Los peñascales negros avanzan desafiando el ímpetu de la ola embravecida, y por las hendiduras de las rocas, huellas del combate secular entablado entre el mar y la tierra, penetra el agua y salta a lo lejos en el surtidor blanco y brillante como un cohete. Se piensa vagamente si el mar tendrá algún misterioso designio al querer conquistar estos peñascos, y que lucha y se desespera al no conseguirlo. Vienen a lo lejos las olas como manadas de caballos salvajes, adornados con crines de plata, empujándose, atropellándose, asaltan las rocas, se apoderan de ellas. Pero como si les faltara la confianza en su dominación, la confianza en su justicia, vuelven atrás con el clamor de un ejército derrotado, en láminas brillantes, en hilos de agua, en blancos espumarajos. Con razón, con pasajes como este que se repiten a lo largo del libro, decía Zorin de este libro, de Las inquietudes de Santi Andía, que nada había en nuestra lengua que supere esas soberbias, maravillosas páginas en que se describe la mar y las costas vascas. Esta novela es el libro del mar y del pueblo vasco. Eso ha servido, espero, para ilustrar cuando hablamos de paisaje, y finalmente, antes de despedirme, voy a compartir con vosotros la descripción de un personaje. En este caso es un personaje secundario que sale unas pocas páginas en la época de la juventud de Santi Andía, que se llama Don Matías Cepeda,
y es un burgués que tradicionalmente sale en muchos de los libros de Baroja, es un personaje barojiano y muy habitual. Y bueno, dejadme que os lea lo que dice de él, ¿no? Esto dice Baroja. Don Matías era el tipo del buen burgués, bruto, rutinario, indelicado y en el fondo inmoral. Toda rutina le parecía santa, el precedente la mejor razón. Don Matías tenía sus manías, por ejemplo, ir siempre tarde a comer para demostrar que los muchos trabajos no le permitían ser puntual. Don Matías solía estar en su despacho, con su gorro y su bata, cuando no andaba por el almacén, por entre hileras de sacos y de cajas, dando órdenes o paseando con las manos cruzadas en la espalda. El dependiente principal, que le conocía bien, un jerezano muy chistoso, decía del señor Cepeda que se pasaba el tiempo cortando papeles para llevarlos al retrete o haciendo punta a los lápices lo más despacio posible, para obtener el gusto de aparecer ante su familia como atareado. Hasta en eso era mezquino, porque hacía las puntas de los lápices cortas y cortaba los papeles pequeños. Roñoso para todo, era hombre de rumbo para los gastos de la casa y de la bella Hortensia. Tenía el sentimiento del comerciante rico que considera a la mujer como el mejor medio de lucirse. En la apariencia, don Matías era un hombre respetabilísimo, serio, de ideas profundas. En el fondo era un pobre majadero, un caso de pedantería y de vanidad grotescas. A Dolorcitas la trataba secamente, no por ser su hijastra y no su hija, sino porque consideraba que ese era su papel de hombre de negocios. Aquel solemne y majestuoso idiota creía que para ser marido y padre a la inglesa tenía que mostrarse frío con su mujer y su hija. Pues esto dice Baroja del burgués, ya veis que no le causa particular simpatía. Y lo que es absolutamente maravilloso es que el personaje que peor parado sale del libro, un libro repleto de filibusteros, insurgentes y amotinados, es el del pobre burgués. Con lo cual ahí encontramos un poco la vara de medir que tenía Baroja respecto a sí mismo y a la vida, ¿no? Para Baroja, arriba la aventura y arriba la gallardía, y abajo la fatuidad y el aburrimiento, particularmente si cortas las puntas de los lápices pequeñas como el pobre Cepeda. Con lo cual creo que este era un ejemplo muy característico. Por daros por ver qué sigue, ¿no? No puedo resistirme a hablaros de las ediciones sucesivas del libro. Este libro forma parte de una tetralogía, que es la tetralogía del mar, y después de Santi Andía, Las inquietudes de Santi Andía, tiene un segundo libro que se llama Los pilotos de altura, el tercero, El laberinto de las sirenas, y la Season 4 and Final, que se llama La estrella del capitán chimista. Muchas gracias. Por favor, Sofía. Perdona, gracias por vuestros aplausos. He transicionado demasiado directamente y disculpadme, los he perdido. Claro, un aplauso. Buenas tardes, yo soy Sofía Nieto. He elegido Aurora Roja. Bueno, lo primero, gracias Giselle y Alianza por invitarme. Me parece un plan súper agradable. He elegido Aurora Roja porque se desarrolla en Madrid, en estas calles aledañas a la librería, también a mi sastrería. Yo tengo una sastrería en la calle del Carmen y a través de las descripciones de este libro he podido imaginar con más facilidad cómo luciría mi calle y las calles históricas aledañas sin el ole ole souvenir o carteles de grandes superficies, ¿no? Y he disfrutado mucho viendo las descripciones pues, a través de los itinerarios de los personajes y cómo recoge los oficios artesanos que se desarrollaban en el barrio por la clase obrera, ¿no? Oficios tradicionales que alguno queda, pero que ya está casi extinto y que a mí me emociona mucho descubrir, bueno, porque desde la sastrería en nuestra calle vivimos y sentimos cómo ese mundo se está siendo negado, está desapareciendo, ¿no? Y bueno, voy a leer unos fragmentos que tratan sobre un personaje que es la Salvadora, que era una modista, como muchísimas modistas que ha habido en Madrid, ¿no? Pero que me ha gustado leer cómo describe su relación con el oficio y con la aguja, casi más parecido a... O sea, yo identificaba más una relación que puede tener el artista con su obra artística que un obrero con la jornada, ¿no? Y qué más secreto hay que eso, que una mujer tenga una relación con la costura artística. Entonces me ha parecido muy guay traerlo en una lectura secreta, como descubrir este personaje así. Y aunque luego se va diluyendo en la novela y termina, por supuesto, siendo la salvadora y asistente y auxiliar de los personajes masculinos, sí que tiene un primer momento muy bonito al inicio.
Vale, a ver. Con el objetivo de librarse de la explotación de los camiseros, la Salvadora y la Fea habían puesto entre las dos una tienda de confecciones de ropas para niños en la calle del Pez. La Salvadora iba todas las mañanas a la tiendecilla y por la tarde trabajaba en casa. Luego se le ocurrió que podría aprovechar estas horas dando lecciones de bordado y no se descuidó. Puso su muestra en el balcón y al cabo de 4 o 5 meses iban por la tarde cerca de 20 chiquillas con sus bastidores a aprender a bordar. Este trabajo de día en el taller, por la tarde en la escuela y de noche en casa y la falta de sueño tenían a la muchacha flaca y con grandes ojeras. Algunas veces Manuel, cuando salía pronto de la imprenta, bajaba por la calle ancha y esperaba a la Salvadora. Pasaban las modistas en grupo, hablando, bromeando, casi todas muy peripuestas y bien peinadas. La mayoría finas, delgaditas, la cara indicando la anemia, los ojos maliciosos, oscuros, verdes, grises, con una mantilla, otras de mantón y sin nada en la cabeza. En medio de algún grupo de estos solía aparecer la Salvadora. En invierno de mantón, en verano con su traje claro, la mantilla recogida y las tijeras que le colgaban del cuello. Se destacaba del grupo de sus amigas y se acercaba a Manuel y los dos juntos marchaban calle arriba hablando de cosas indiferentes, algunas veces sin cambiar una palabra. Y voy a leer otro fragmento que cuando lo leí me impactó cómo recogía Baroja la sensación de refugio y de armonía que te puede llegar a dar entrar en un taller, que yo lo vivo muchas veces. Aquí el barrio cuando está hostil o tienes algo que te ha perturbado, algo turbio, ¿no?, que has visto en la calle o tal, y entras en el taller y de repente te calmas y esa sensación pensaba que era algo muy mío o algo... Y cuando lo leí aquí dije, joder, claro, es que qué guay que lo haya recogido. Vale, pues... este momento es cuando Manuel recibe la visita de su hermano Juan, que es un escultor que viene de París, y le lleva al teatro. Entonces, salieron del teatro. En la Puerta del Sol, Juan se encontró con un escultor, compañero suyo, y se enfrascó en una larga discusión artística. Manuel, harto de oír hablar de Rodin, de Meunier, de Puvis de Chavannes y de otra porción de gente que no sabía quiénes eran, dijo que tenía que marcharse y se despidió de su hermano. Antes de entrar en la calle del Arenal, en el hueco de una puerta había una mendiga. Estaba envuelta en un mantón blanco destrozado. Tenía pañuelo en la cabeza, falda haraposa y un palo en la mano. Manuel se acercó a mirarla. Era la Violeta. «Una caridad, estoy enferma, señorito», tartamudeó ella con una voz como un balido. Manuel le dio 10 céntimos. «¿Pero no tiene usted casa?», le preguntó. «No, duermo en la calle», contestó ella en tono quejumbroso. «Y esos brutos de guardias me llevan a la delegación y no me dan de comer. Y lo que temo es el invierno, porque me voy a morir en la calle». «¿Pero por qué no va usted a un asilo?». «Ya he estado, pero no se puede ir porque esos granujas de golfos nos roban la comida». «Ahora voy a San Ginés y gracias a que en Madrid hay mucha caridad, sí señor». Mientras hablaban se acercaron 2 busconas, una de ellas una mujer abultada y bigotuda. «¿Y cómo se ha quedado usted así?», siguió preguntando Manuel. «De un enfriamiento». «No le haga caso», dijo la bigotuda con voz ronca. «Ha tenido un cristalino». «Y se me han caído todos los dientes», añadió la mendiga mostrando las encías. «Y estoy medio ciega». «Ha sido un cristalino terrible», agregó la bigotuda. «Ya ve usted, señorito, cómo me he quedado. Me caigo a cada costalada. No tengo más que 35 años». «Es que era muy viciosa, además», dijo la mujer bigotuda a Manuel. «¿Qué? ¿Vienes un rato?» «No». «Yo también he sido de la vida», dijo entonces Violeta, «y ganaba mucho dinero». Manuel, aterrado, le dio el dinero que llevaba en el bolsillo, 2 o 3 pesetas. Ella se levantó temblando con todos sus miembros y, apoyándose en el palo, comenzó a andar arrastrando los pies y sosteniéndose en las paredes. Tomó la paralítica por la calle de Preciados, luego por la de Tetuán y entró en una taberna. Manuel, cabizbajo y pensativo, se fue a casa. En el comedorcito, a la luz de la lámpara, cosía la Ignacia y la Salvadora cortaba unos patrones. Había allá un ambiente limpio de pureza. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es una gozada estar aquí, porque que te inviten a un acto para leer a un escritor que está en mi mesilla de noche como si fuera el vaso de agua ese que me imagino que todos tenemos, ¿no?, nuestras mesillas de noche, pues es una maravilla, ¿no? Agradecer a Alianza, a Giselle, de haberme invitado, agradecer a
estos compañeros y compañeras compartir esta tarde. Era difícil elegir algo, pero he elegido La Busca. De hecho, es muy emocionante porque hace un rato he parado y he dicho, tengo que elegir los fragmentos que voy a leer. Y he entrado aquí al lado, además en un sitio que es la Casa de las Torrijas, un sitio que seguramente a Baroja estaría muy a gusto ahí. Mi bar favorito. Pues una maravilla, más con ese cartel que lo vio Baroja en su momento, que es se ruega no escupir al suelo, porque lo pone en las paredes. Y era abrir y da igual, o sea, evidentemente he marcado 2 pequeños fragmentos, pero cualquier fragmento serviría, ¿no? Para mí este libro pues ejemplifica una idea que creo que yo como escritor en este caso y también como editor de La Felguera, porque he tenido la oportunidad y el privilegio de publicar a Pío Baroja, siempre se dice que cuando escribes o amas una ciudad, primero tienes que conocerla y luego trascenderla, ¿no? Los ingleses tienen a William Blake. William Blake es muy distinto que Pío Baroja, pero en el fondo creo que es lo mismo, ¿no? Porque Baroja, o al menos la sensación que yo tengo cuando lees La Busca o cualquier otro de los libros, aparte de conocer cómo él era en persona, ¿no? Él ha estado ahí, él lo ha visto ahí. A diferencia de Pérez Galdós, a diferencia de otros que estuvieron en los sitios arrabaleros de los bajos fondos, bueno, no sé yo, pero él iba ahí. Baroja iba ahí. Tenía una tendencia malsana y extraña por lo oscuro y torcido. ¿A quién se le ocurriría si no ir en el año 1899, 1900 a París y en vez de ir a pasear por el Sena, él cogía como si tuviera su propia brújula e iba hacia las afueras, a los lugares donde nadie en su sano juicio entraría, lugares donde estaban llenos de apaches, y ese era el tipo de personaje que le fascinaba a él, ¿no? Hay una descripción que él hace. Él encontró y conoció a todo tipo de personajes. Incluso pasea por Whitechapel y dice, solamente habían pasado 10 años desde los crímenes de Jack el Destripador, ¿no? Y él, aunque va siguiendo la ruta de Dickens, él de pronto queda y pasea con Enrico Malatesta, un anarquista acusado de terrorismo, y él está paseando por Whitechapel, por el mismo lugar donde estuvo Jack el Destripador. Y creo que es el segundo viaje que él hace a París. Hay una descripción, creo que es la descripción más emocionante que he leído de Oscar Wilde, porque se encuentra a Oscar Wilde. Y se encuentra a Oscar Wilde y tú dices, ¿cómo puede ser? Un año antes de que él muera. Entonces dice, y la descripción es un tipo súper alto, parecía triste y dice, y llevaba los bolsillos del gabán llenos de periódicos arrugados, ¿no? Esa imagen bestial. Y ¿cómo era Baroja? Ya paso a los fragmentos, ¿no? de Baroja. Hay un ejemplo que a mí me encanta, porque Baroja era una persona deliciosamente contradictoria, ¿no? Y sabéis que cuando llega la Guerra Civil es un episodio que la gente suele pasar un poco por encima con Baroja, ¿no? Baroja huye, ¿no? Pero huye, además él lo cuenta, y además lo cuenta con esa honestidad brutal, ¿no? A él le avisan de que, bueno, que creo que un miembro de unos requetés que no van a haber buenos tiempos para él por una serie de artículos que él ha escrito contra la Iglesia. Y entonces él está viendo los primeros combates, pero lo está viendo de la frontera, o sea, casi allá los ve. Y va preguntando a los vecinos, oye, ¿me puedo acercar o no me puedo acercar? Y le dicen, yo que tú, se está poniendo la cosa muy jodida. Y entonces cuando marcha a París, bueno, lo estoy resumiendo muy rápido, ¿no? Y él en un momento dado quiere volver otra vez a España, vuelve otra vez. Pero claro, el precio que tiene que pagar él no se da cuenta cuál va a ser, ¿no? Y entonces hay un momento dado, creo que es Jiménez Caballero, no recuerdo quién, va a verlo un intelectual falangista y entonces le dice que bien, que puede regresar, que están intentando que todos regresen, Gregorio Marañón, que todos regresen, pero que hay un acto en Salamanca en el que todos los intelectuales tienen que ir y jurar fidelidad al régimen. No jurar fidelidad como cuando jura y promete, no. Hay un discurso y se levantan el brazo y se sientan. Y entonces Baroja dice, que no quiero ir. Pero si no va, mal asunto. Y va. Y de hecho no hay, que yo sepa, no hay ninguna foto y hay muy poco información de este acto. Pero yo creo que ejemplifica cómo era Baroja. Porque Baroja está allí. Y al parecer lo que pasó fue que todos los intelectuales se levantaban, no había otra opción, soltaban la retahíla, la adscripción al régimen. Y cuando llega Baroja, hay un momento muy incómodo, varios segundos, donde él no se está levantando. Alguien grita, levántese. Él se levanta, le sueltan la retahíla en el que él tiene que decir, juro o algo así. Y cuando termina la retahíla, él se queda callado mirando al que le ha dicho eso. Y le dice, ¿jura? Y él dice, lo que sea costumbre.
Y voy a leer 2 fragmentos de La Busca porque realmente son maravillosos. Hay una manera de entender Madrid, que es paseando, por supuesto, él lo conoció perfectamente. Yo vivo en una zona totalmente barogiana, al lado del Manzanares, y cada vez que bajo por la calle Segovia, yo no estoy viendo la calle Segovia, estoy viendo el final de la ciudad que vio Baroja, ¿no? Y esto es Manuel, que ya lo has nombrado, que ha aparecido ahí. Manuel llega a Madrid. Y las descripciones que hace Baroja, yo como escritor digo, a veces yo tengo, y me imagino que otros escritores, tenemos ahí, yo qué sé, pues lo típico, Faulkner, unos cuantos más, cuando no hay chispa, lo tiras de ellos, lees 2 páginas y ya estás sintonizado, como cuando afinas una guitarra, ¿no? Y dices, ya puedo. Pues yo tengo estos pasajes, ¿no? Dice, está Madrid, acaba de llegar Manuel en el tren. Cuando uno de los compañeros de viaje anunció que ya estaban en Madrid, Manuel sintió verdadera angustia. Un crepúsculo rojo esclarecía el cielo, inyectado de sangre como la pupila de un monstruo. El tren iba minorando su marcha. Pasaba por delante de las barriadas pobres y de casas sórdidas. En aquel momento brillaban las luces eléctricas pálidamente sobre los altos faros de señales. Se deslizó el tren entre filas de vagones, retemblaron las placas giratorias con estrépito férreo y apareció la estación del mediodía, iluminada por arcos voltaicos. Salieron de la estación al Prado, después subieron por la calle de Alcalá. Una gasa de polvo llenaba el aire. Los faroles brillaban opacos en la atmósfera enturbiada. Al llegar a la casa, la Petra dio de cenar a Manuel y le hizo la cama en el suelo, al lado de la suya. El muchacho se acostó y era tan violento el contraste del silencio de la aldea con aquella algarabía de ruido de pasos, conversaciones y voces de la casa, que a pesar del cansancio, Manuel no pudo dormir. Y el segundo fragmento yo creo que es posiblemente el más famoso de todos. Podría leerlo, o sea, podría decirlo de memoria, pero lo voy a leer. El madrileño que alguna vez, por casualidad, se encuentra en los barrios pobres próximos al Manzanares, háyase sorprendido ante el espectáculo de miseria y sordidez, de tristeza e incultura que ofrecen las afueras de Madrid con sus rondas miserables, llenas de polvo en verano y de lodo en invierno. La corte es ciudad de contraste, presenta luz fuerte al lado de la sombra oscura, vida refinada casi europea en el centro, vida africana de aduar en los suburbios. Hace unos años, no muchos, cerca de la ronda de Segovia y del campillo de Gil y Mon, existía una casa de sospechoso aspecto y de no muy buena fama, a juzgar por el rumor público, El Observador. En este y otros párrafos de la misma calaña tenía yo alguna esperanza, porque daban a mi novela cierto aspecto fantasmagórico y misterioso. Pero mis amigos me han convencido de que suprima tales párrafos, porque dicen que en una novela parisiense estaría bien, pero en una madrileña no. Y añaden, además, que aquí nadie extravía, ni aun queriendo. Ni hay observadores, ni casas de sospechoso aspecto, ni nada. Yo, resignado, he suprimido esos párrafos, por los cuales esperaba llegar algún día a la Academia Española. Al final llegó. Y sigo con mi cuento en un lenguaje más chabacano. Muchas gracias. Mañana subirlo, sí. Eres tú, me parece. El primero. ¿Quién es el primero? Ah, yo. Hola. Bueno, yo soy Lara Sánchez, soy periodista con mayoritariamente experiencia en comunicación de cultura, pero en realidad yo no sería nadie sin mi abuelo Pepe Berchi, y por él estoy aquí en realidad. Era un librero mítico de Lance, ya desaparecido, de la Cuesta de Moyano, y bueno, pues la verdad es que desde pequeñita tuve el privilegio de aprender lo que es el amor infinito por los libros, que eso pues en mi abuelo era una cosa como prodigiosa, aparte de la memoria de elefante que tenía, por eso era tan buen librero también. Y bueno, ahora me dedico un poco a transmitir ese buen hábito, que es el amor por los libros, a través de una iniciativa que fundé hace 4 años con mis ahorros, que se llama Soy de la Cuesta. Es una asociación ciudadana que, con la excusa de dar visibilidad y revitalizar un espacio emblemático como es la Cuesta de Moyano, en realidad estamos dedicándonos a cosas más, o sea, a fomentar la lectura, el amor por la literatura, etcétera.
Y bueno, desde aquí aprovecho mi momento para meter mi cuña publicitaria. Por favor, síganos. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Y tenemos una página web, soydelacuesta.org, en donde muy chula, la verdad, muy fácil de transitar, bonita, donde tenéis toda nuestra información sobre actividades que hacemos. Y en ella además os podéis hacer socios de la causa por 20 pavos al año, que no es nada, y nos dais una alegría. Así que bueno. Y Baroja, pues para mí y para los libreros de Moyano, pues mal está que lo diga, porque él odiaría esta comparación sacra, pero es Dios. O sea, por su literatura, evidentemente. Pero luego, por ejemplo, porque también defendió Moyano desde que empezaron los libreros a establecerse así, como unos al lado de otros en casetas, en el Paseo de Recoletos, que luego les echó el director del Jardín Botánico porque decían que aquello era insalubre. Pero Baroja y otros intelectuales de la época hicieron un escrito al ayuntamiento muy bonito, por cierto, en el que le decían al ayuntamiento que hay que luchar porque esa feria de libros permanente de Madrid, esto era el año 20 más o menos, tuviera un buen emplazamiento a vista de todos los ciudadanos, porque la lectura y los libros y lo que allí ocurría era algo sublime. El ayuntamiento no hizo ni puto caso y al final los emplazó en la Cuesta de Moyano, que luego fue un acierto, porque a todos nos gusta esa cuesta, ¿no?, que es una especie de oasis, saliendo de Atocha, llegando al Retiro, de repente se te olvidan los problemas, empiezas a ver libros, hablas con libreros, tal. O sea, que al final, bueno, se salvó la historia. Él defendió en 1925, antes de que emplazara el Ayuntamiento Moyano, la defendió junto con esos intelectuales, luego iba allí todos los días prácticamente. Yo sí he entrado en ITSEA, tú tienes que entrar. He tenido el privilegio, cuando empezó Soy de la Cuesta, hicimos un vídeo con Pío Caro Baroja. Como tenía pasta, dije, vamos a hacer un vídeo para yo ir a Navarra y ver la biblioteca. Y bueno, es una locura la biblioteca de Pío, o sea, es una pasada. Es un sueño hecho realidad. Y bueno, pues de ahí se ve, ¿no? Él decía que la bibliomanía era una enfermedad incurable, tan bonita. Y bueno, pues él compraba mucho en Moyano, compraba en París, compraba en todos lados. Hasta los últimos días de su muerte, antes de morir, de su vida, el último paseo que dio fue a la Cuesta. Hay una foto. Entonces, bueno, pues yo he elegido Aurora Roja también, porque no me la había leído de la trilogía. Digo, pues perfecta ocasión. Y bueno, pues porque la trilogía de la lucha por la vida, pues es una maravillosa trilogía de precisamente eso, la lucha por la vida. Que te la lees hoy y dices, coño, es verdad, joder. Y he elegido un capítulo, menos mal que no es el mismo, que para que no me enrollara mucho os lo leería entero. Mirad, he tenido que tachar, ¿vale? Pero la magia creo que no se borrará, en el que es muy genial porque, bueno, es esa maestría de Don Pío, como a través de personajes muy humildes y tal, describir un fenómeno social de la época como nadie, con una profundidad increíble, que era el anarquismo en aquella época. Bueno, entonces dice así. Ay, las gafas, perdona, que no veo. La presbicia. ¿Me pasas el bolso, por fin? Dice, no veo. Gracias. Perdonad. Las gafas. Un momentito. ¿Dónde las tengo? Aquí. Es que una se niega a que usar gafas, pero tienes que usarlas, no queda más remedio. No estoy acostumbrada. Hay entre Vallehermoso y el Paseo de Areneros una ancha y extensa hondonada que lentamente se va rellenando con escombros. Estos terrenos nuevos, fabricados por el detritus de la población, son siempre estériles. Algunos hierbajos van naciendo en los que ya llevan aireándose algunos años. En los modernos, manchados de cal, llenos de cascote, ni el más humilde cardo se decide a poblarlos. Por encima de estas escombreras pasan continuamente volquetes con 3 y 4 mulas, rebaños de cabras escuálidas, burros blanquecinos, chiquillos harapientos, parejas de golfos que se retiran a filosofar lejos del bullicio del pueblo, mendigos que toman el sol y perros vagabundos. En la hondanada se ven solares de corte de piedras, limitados por cercas de peduscos, y en medio de los solares toldillos blancos bajo los cuales los canteros, protegidos del sol y de la lluvia, pulen y pican grandes capiteles y cornisas marcados con números y letras rojas. En el invierno, lo más profundo de la excavación, se forma un lago y los chiquillos juegan y se chapotean desnudos. En esta hondonada, en el borde del Paseo de Areneros, al lado de unas altas pilas de maderas negras, había un solar y en él una taberna, un juego de bolos y una churrería. El juego de bolos estaba en medio, la taberna a su derecha y la churrería a la izquierda. La taberna se llamaba oficialmente La Aurora, pero era más conocida por la taberna del Chaparro.
Daba al Paseo de Areneros a un pasadizo entre dos empalizadas. Tenía un escalón a la entrada y una muestra llena de desconchaduras y de lepras. Por dentro era un cuarto muy pequeño con una ventana al solar. En medio de la taberna, por las mañanas, solían verse 4 o 5 barreños con ceniza y encima unos pucheretes de barro en donde hervía el cocido de unos cuantos mozos de cuerda que iban a comer allí. La churrería, la taberna y el juego de bolos eran de los mismos dueños, 2 socios que habitaban en la casita de las enredaderas. Los 2 socios eran tipos diametralmente opuestos. Al uno, rubio, bastante grueso, con patillas, le decían el inglés. El otro, delgado, picado de viruelas, con los ojos pequeños y enrojecidos, se llamaba Chaparro. Los 2 habían sido mozos de café. Una tarde pasaba Juan con un pintor decorador a quien había conocido en la exposición por el Paseo de Areneros cuando vieron el juego de bolos del inglés y entraron. «Aquí podíamos tomar algo», dijo Juan. «No habrá quien sirva», contestó el otro. Llamaron a un chico que recogía las bolas. «Ahí al lado de la taberna se pueden ustedes sentar». Se sentaron debajo de un emparrado y siguieron hablando. El que hablaba con Juan era un hombre ilustrado que había vivido en Francia, en Bélgica y viajado por América. Solía escribir en un periódico anarquista en donde firmaba Libertario, y por este apodo se le conocía. Había dedicado un artículo elogioso al grupo de los rebeldes y luego había buscado a Juan para conocerle. Sentados bajo el emparrado, el Libertario hablaba. Era este un hombre delgado y alto, de nariz corva, barba larga y modo de expresarse irónico y burlón. A pesar de que a primera vista parecía indiferente y bromista, era un fanático. Trataba de convencer a Juan. Hablaba con un tono sarcástico, un tanto sarcástico, manoseando con sus dedos largos y delgados su barba de prócer, suave y flexible. Para él, lo principal en el anarquismo era la protesta del individuo contra el Estado. Lo demás, la cuestión económica, casi no le importaba. El problema para él estaba en poder librarse del yugo de la autoridad. Él no quería obedecer, quería que si él se asociaba con alguien fuese por su voluntad, no por la fuerza de la ley. Afirmaba también que las ideas de bien y de mal tenían que transformarse por completo y con ellas las del deber y la virtud. Juan escuchaba y callaba, asentía unas veces, otras manifestaba sus dudas. Juan había tenido un gran desengaño al conocer a los artistas de cerca. En París, en Bruselas, había vivido aislado, soñando. En Madrid llegó a intimar con pintores y escultores y se encontró asombrado de ver una gente mezquina e indelicada, una colección de intrigantuelos llenos de ansias de cruces y de medallas, sin un asomo de nobleza, con todas las malas pasiones de los demás burgueses. Como en Juan las decisiones eran rápidas y apasionadas, al retirar su fe de los artistas la puso de lleno en los obreros. El obrero era para él un artista con dignidad, sin la egolatría del nombre y sin envidia. «Aquí sí está bien», dijo el Libertario, «¿verdad?» «Sí. Podíamos reunirnos los domingos por la tarde. Yo vivo por aquí cerca». «Sí, hombre. Yo vendré con algunos amigos que tienen ganas de conocerle. Todos han visto Los Rebeldes y son entusiastas de usted». «¿Son anarquistas también?» «Sí». Salieron al Paseo de Areneros por la taberna. «Voy a ver el número de esta casa para decírselo a los amigos», dijo el Libertario. «Pues no tiene número», replicó Juan, «pero tiene nombre, La Aurora». «Buen nombre para una reunión de los nuestros». Se despidieron. Juan marchó a casa de Manuel. En el cerebro del escultor comenzaba a germinar la idea de que había una misión social que cumplir y que esta misión era él el encargado de llevarla a cabo. Mientras Juan se reunía con sus nuevos amigos, Manuel trabajaba en la imprenta. Iban poco a poco viniendo los encargos. Manuel, de noche, después de cerrar la imprenta, llevaba él mismo los encargos en una carretilla. Se ponía una blusa blanca y echaba a andar. Hay trabajos que parece que despiertan el pensamiento, y uno de ellos es empujar una carretilla. Al cabo de algún tiempo no se nota si uno lleva el carretón o si es el carretón el que le lleva a uno. Así en la vida, muchas veces no se sabe si es uno el que empuja los acontecimientos o si son los acontecimientos los que le arrastran a uno. Jesús seguía viviendo en La Guardilla y trabajaba en la imprenta con intermitencias. Un domingo del mes de noviembre, después de comer, Jesús preguntó a Manuel: «¿No vas a ir hoy a la Aurora? Vamos a tener junta». «¿En dónde? ¿En la taberna del Chaparro?» «Sí, yo no voy». «¿A qué? ¿Qué burgués te estás haciendo? Allá estará tu hermano, va todas las noches». Le están haciendo la Pascua a Jan, metiéndole en esas cosas de anarquismo que no son más que memadas. ¿Ya has renegado también de la idea? Hombre, a mí la anarquía me parece bien, con tal de que venga enseguida y le dé a cada uno los medios de tener su casita, un huertecillo y 3 o 4 horas de trabajo. Pero para no hacer más que hablar y hablar, como hacéis vosotros, para llamarse compañeros y saludarse diciendo «¡Salud!», para eso prefiero ser solo impresor. Tú, con anarquía o sin anarquía, serás siempre un burgués infecto. Pero es que es necesario ser anarquista y emborracharse para vivir. Claro que sí, por lo menos tomar la vida de otra manera. ¿Con que vienes o no, la Aurora? Bueno, iré a ver lo que es eso. El día menos pensado los van a meter a todos en la cárcel. ¿Qué? Hay la mar de puertas en el solar ese.
Entraron Jesús y Manuel en la taberna y por la puerta del lado del mostrador pasaron a un cuarto con zócalo de madera y una mesa redonda en medio. Había ya 10 o 12 personas y entre los conocidos de Manuel estaban el señor Canuto y Rebolledo. El cuarto era tan chico que no cabían en él. Iba viniendo más gente. El libertario llamó a Chaparro. ¿No hay un sitio por ahí donde pudiéramos meternos?, le preguntó. No. ¿En esa cosa con cristales que tienen ustedes no podía entrar? ¿En el invernadero? Allí no hay silla, ni mesa, ni nada. Sí, pero ya ve usted, aquí no cabemos. ¿Hay luz? No. Bueno, pues traiga usted unas velas. Salieron al solar. Estaba lloviendo a cántaros. Corriendo se metieron en el invernadero. El inglés y el libertario trajeron entre los dos una mesita. La pusieron en el centro y encima colocaron 2 bujías metidas en 2 frascos vacíos. No había sillas y se fueron sentando unos sobre un banco, otros en tiestos del revés y otros en el suelo. Tenía aquello un aspecto tétrico. La llama de las bujías temblaba a impulsos del viento. Sonaba la lluvia, densa y ruidosa en los cristales, y al escampar se oía el tintineo compasado y metálico de las goteras. Sin saber por qué, todos hablaban bajo. Yo creo, compañeros, dijo Juan levantándose y acercándose a la mesa, que el que tenga algo práctico que decir debe levantarse y hablar. Hemos constituido este grupo de partidarios de la idea. Casi todos conocemos este sitio por el nombre de Aurora. Como nuestro grupo debe tener un nombre por si hay que relacionarlo con otras sociedades, propongo que desde hoy se llame Aurora Roja. Aceptado, aceptado. La mayoría estuvo conforme. Algunos propusieron otros nombres como Rabachol, Angiolillo, Ni Dios ni Amo, pero en general todos fueron del parecer que se pasara a otro punto y que quedase el nombre de Aurora Roja. Luego de aclarado esto, se levantó un joven delgado, vestido de negro, y echó un verdadero discurso. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había de perseguir el grupo designado con el nombre de Aurora Roja? Unos eran partidarios de la labor puramente individual, pero él encontraba que esta labor individual tenía un carácter poco revolucionario y era demasiado cómoda. Uno que no fuese escritor, ni orador, ni anarquista de acción, que no se reuniera ni se asociara, podía echárselas de anarquista tremendo y hasta podía serlo con la misma tranquilidad que un coleccionista de sellos. Además, no había peligro en esto. ¿Y eso qué importa?, dijo Juan. A nadie se le exige que sea valiente. Los actos de los anarquistas tienen más valor por eso, porque nacen de su conciencia y no de mandato alguno. Es verdad, dijeron los demás. Yo no lo niego. Lo que yo quiero decir es que no necesitamos liebres con piel de león y que sería conveniente un compromiso entre todos nosotros. Mientras este joven defendía la necesidad de la asociación, Jesús explicó a Manuel quién era. Se llamaba César Maldonado y era estudiante. Había figurado entre la juventud republicana. Era hijo de un mozo de café y había muchas probabilidades para creer que su anarquismo era una manera de vengarse de la posición humilde de su padre. En el fondo, el joven aquel era un presuntuoso, lleno de esa soberbia jacobina que sabe disimular las bajas pasiones con grandes frases. Para formar una asociación habrá que hacer un reglamento, ¿no es eso?, preguntó el libertario levantándose. Según, contestó Maldonado, yo no creo que deba haber reglamento. Basta un lazo de unión, pero lo que sí considero indispensable es poner un límite al ingreso en el grupo y otorgar ciertas prerrogativas para los directores, pues si no, los elementos extraños podían llegar hasta cambiar el objeto que perseguimos. Yo, replicó el libertario, soy enemigo de todo compromiso y de toda asociación que no esté basada en el libre acuerdo. ¿Vamos a comprometernos en la cosa y a resolver nuestras dudas por el voto, por la ley de las mayorías? Yo, por mi parte, no. Si hay necesidad de comprometerse y de votar, no quiero pertenecer al grupo. Hay que ser prácticos, replicó Maldonado. Si yo fuera práctico, hace tiempo hubiese puesto una casa de empeños. Se levantó un hombre alto, delgado, rubio, picado de viruelas, de aspecto enfermizo, con el bigote fino y bien cuidado, y se acercó a la mesa. «Compañeros», dijo sonriendo. «¿Quién es este?», preguntó Manuel a Jesús. «El madrileño, un chico listo que trabaja en el tercer depósito». «Compañeros, a mí me parece que vuestro pleito se puede resolver con mucha facilidad. El que quiera asociarse y comprometerse, que lo haga. El que no, que lo deje». Excepto 3 o 4 partidarios de Maldonado que defendieron la utilidad del compromiso, los demás no quisieron asociarse. «Entonces, ¿para qué nos reunimos?», preguntó uno de los amigos del estudiante. «¿Para qué?», contestó Juan. «Para hablar, para discutir, para prestarnos libros, para hacer la propaganda, y si llega el momento de ejecutar, individual o colectivamente, cada uno hará lo que su conciencia le dicte». «Yo por mi parte estoy conforme con esto», dijo el libertario, «que cada cual sea responsable de sus actos. No podemos aceptar una solidaridad con nadie desde el momento que todavía ni siquiera nos conocemos. De manera que el que quiera reunirse libremente, el domingo que viene, aquí estaremos». Se levantaron todos. «Bueno, vamos», dijo uno, «que ha dejado de llover». Salieron al solar, que estaba encharcado, y se despidieron dándose fuertes apretones de manos. «¡Salud, compañero! ¡Salud!». Y en todos ellos se notaba cierta alegría de jugar a los revolucionarios. El mismo Manuel, a pesar de su aburguesamiento, sintió el atractivo de aquella reunión y al domingo siguiente estaba en la Aurora fraternizando con los compañeros.
Perdonar, es que no he podido evitar leer tanto. Y eso que estaba mucho tachado. Hola, yo soy Sabina, soy escritora y editora. Y voy a leer un fragmento de La Sima, que está en los cuentos de Baroja y creo que también en... Bueno, o sea, no está siempre en cuentos, o sea, creo que también está como junto en un compendio con otros cuentos que llevan un nombre que ahora no recuerdo, que fue la edición antiquísima que leí yo por primera vez, que fue lo primero que leí de Pío Baroja. Lo leí en mi instituto, que es un instituto de Canarias, es el primer instituto que hubo en Canarias, de hecho, que es un instituto muy antiguo, que se llama Cabrera Pinto, está en Tenerife, y tiene una zona como más moderna y una zona más antigua, que era un poco donde, si querías hacer pellas, allí se dice fugarse, pero aquí se dice hacer pellas, ¿no? Irte de clase, vamos, no ir a clase, era bastante fácil porque te podías ir a la parte antigua e incluso dar vueltas por la parte antigua, que tenía una parte como con una exposición, la biblioteca estaba un poco metida ahí, y entonces podías ir a la biblioteca, pillar un libro y subirte a una zona del instituto. Y el instituto tenía una parte como de laboratorio de ciencias que estaba desorganizada absolutamente y que ahora está oculta justo esa parte. Hay algunas cosas expuestas, pero esta parte en concreto yo no he vuelto a ver eso. Y era una sala en la que había metidos en formol fetos, había 3, me acuerdo, de hecho los llamábamos con unos nombres que ahora mismo no recuerdo, pero tenían su nombre que les habíamos puesto. Y había varios animales y cachorros de animales, entre ellos un cabrito. Y me acuerdo que pues empecé a leer este cuento que se llama La Sima. Me empecé a entrar como en un estado un poco de terror porque estaba allí en el instituto rodeada por todos estos animales en formol y porque había un cabrito, ¿no? Y es un cabrito el que cae por esa sima, ¿no? Bueno, es un macho cabrío el que cae por esa sima y que los 2 pastores, ¿no? El abuelo y el nieto, intentan agarrarlo. De hecho, el nieto se aventura un poco dentro de la sima y el macho cabrío hace un movimiento raro y el nieto cae, ¿no? Entonces el abuelo va en busca de ayuda. Recuerdo que a partir de esto, como que la idea de una sima, que yo nunca había visto una sima, la vi como ese verano en Francia, recuerdo por primera vez, me empezó como a obsesionar y es algo que sigue ahí presente. En el hueco de la escalera de la torre, dentro de un cobertizo hecho con estacas y paja, se veían, a la luz de un candil humeante, 10 o 12 hombres, rústicos pastores y cabreros, agrupados en derredor de unos cuantos tizones encendidos. El viejo, balbuceando, les contó lo que había pasado. Levantáronse los hombres, cogió uno de ellos una soga del suelo y salieron del castillo. Dirigidos por el viejo, fueron camino del descampado, en donde se hallaba la cueva. La coincidencia de ser el macho cabrío de la vieja hechicera el que había arrastrado al zagal al fondo de la cueva tomaba en la imaginación de los cabreros grandes y extrañas proporciones. «¿Y si esa bestia fuera el demonio?», dijo uno. «Bien podría ser», repuso otro. Todos se miraron, espantados. Se había levantado la luna. Densas nubes negras, como rebaño de seres monstruosos, corrían por el cielo. Oíase alborotado rumor de esquilas. Brillaban en la lejanía las hogueras de los pastores. Llegaron al descampado y fueron acercándose a la cima con el corazón palpitante. Encendió uno de ellos un brazado de ramas secas y lo asomó a la boca de la caverna. El fuego iluminó las paredes erizadas de tajos y de pedruscos. Una nube de murciélagos despavoridos se levantó y comenzó a revolotear en el aire. «¿Quién abaja?», preguntó el pastor, con voz apagada. Todos vacilaron hasta que uno de los mozos indicó que bajaría él, ya que nadie se prestaba. Se ató la soga por la cintura, le dieron una antorcha encendida de ramas de abeto, que cogió en una mano, se acercó a la cima y desapareció en ella. Los de arriba fueron bajándole poco a poco. La caverna debía ser muy honda, porque se largaba cuerda, sin que el mozo diera señal de haber llegado. De repente la cuerda se agitó bruscamente, oyéronse gritos en el fondo del agujero, comenzaron los de arriba a tirar de la soga y subieron al mozo más muerto que vivo. La antorcha en su mano estaba apagada. «¿Qué viste? ¿Qué viste?», le preguntaron todos. «Vide al diablo, todo vermello, todo vermello». El terror de éste se comunicó a los demás cabreros. «No abaja nadie», murmuró desolado el pastor. «¿Vais a dejar morir al pobre zagal?» «Ved, abuelo, que esta es una cueva del demonio», dijo uno. «Abajad vos, si queréis». El viejo se ató, decidido, la cuerda a la cintura y se acercó al borde del negro agujero.
Oyóse en aquel momento un murmullo vago y lejano, como la voz de un ser sobrenatural. Las piernas del viejo vacilaron. «No me atrevo. Yo tampoco me atrevo», dijo, y comenzó a sollozar amargamente. Los cabreros, silenciosos, miraban sombríos al viejo. Al paso de los rebaños hacia la aldea, los pastores que les guardaban acercábanse al grupo formado alrededor de la sima y, al enterarse de lo ocurrido, rezaban en silencio, se persignaban varias veces y seguían su camino hacia el pueblo. Se habían reunido junto a los pastores mujeres y hombres que cuchicheaban comentando el suceso. Llenos todos de curiosidad, miraban la boca negra de la caverna y, absortos, oían el murmullo que escapaba de ella, vago, lejano y misterioso. Iba entrando la noche. La gente permanecía allí, presa aún de la mayor curiosidad. Oyóse de pronto el sonido de una campanilla y la gente se dirigió hacia un lugar alto para ver lo que era. Vieron al cura del pueblo que ascendía por el monte acompañado del sacristán, a la luz de un farol que llevaba este último. Un cabrero les había encontrado en el camino y les contó lo que pasaba. Al ver el viático, los hombres y las mujeres encendieron antorchas y se arrodillaron todos. A la luz sangrienta de las teas se vio al sacerdote acercarse hacia el abismo. El viejo pastor lloraba con un hipo convulsivo. Con la cabeza inclinada hacia el pecho, el cura empezó a rezar el oficio de difuntos. Contestábanle, murmurando a coro, hombres y mujeres, una triste salmodia, chisporroteaban y crepitaban las teas humeantes, y a veces, en un momento de silencio, se oía el quejido misterioso que escapaba de la cueva, vago y lejano. Concluidas las oraciones, el cura se retiró, y tras de él las mujeres y los hombres que iban sosteniendo al viejo para alejarle de aquel lugar maldito. Y en 3 días y en 3 noches se oyeron lamentos y quejidos, vagos, lejanos y misteriosos, que salían del fondo de la sima. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Giselle, gracias, Alianza, por la invitación y a todos mis colegas que han hablado. Mi nombre es Manuel, soy periodista. He elegido el segundo título de la trilogía de la lucha de la vida de Baroja, es Mala hierba, porque plagié el título para una novela mía, porque la editó mi querida Pilar, que está aquí hoy trabajando en Alianza, y porque habla del Manuel del que estamos hablando hoy casi todos, en unos términos familiares, cuando dice que efectivamente se debate entre su tendencia a la bulia y su vaga aspiración a encauzar su vida mediante el trabajo regular. Baroja, sobre esta novela, que al principio no le tenía mucha consideración y de hecho habla mal de ella, o más mal que bien, como él dice en sus páginas escogidas, finalmente reconoció o dijo que era mejor que su primera parte y que la impresión de pánico ante la vida de irregularidad y de crimen se refleja con bastante fuerza en este libro, que es una teoría que yo sostengo de forma cuñada, sin ninguna experiencia, pero que es cierto que creo que en determinadas épocas de la vida el aburrimiento suele llevar al crimen, de una forma u otra. El pasaje que he elegido me ha recordado Servando cuando hablaba de los arrabales de París, de las afueras. Bueno, creo que es una de las miradas más auténticas que tiene Pío Baroja, que es la mirada hacia los aspectos un poco más marginales. A mí me resultó familiar de alguna manera porque habla de una feria de un barrio, que podría ser tranquilamente la feria de mi pueblo, en Galicia, ferias en las que la atmósfera se vuelve turbia, los hombres y las mujeres beben y todo tiene un aire oscuro y en el que puede pasar cualquier cosa. Manuel, el protagonista, viene además de una especie de mini esmorga. La esmorga es un libro de Blanco Amor, un libro capital de la literatura gallega, que retrata como 24 horas de borracheras entre sus 3 protagonistas, y Manuel con su colega pues llevan bebiendo bastante tiempo y al final la memoria empieza a fragmentarse. Cuando la charanga... Imaginaos que empiezo... que parece que estoy hablando y estoy como... todo el mundo, joder, qué cambio de tono. Cuando la charanga comenzó a tocar con estrépito, la gente de los pasillos y del ambigú salió al centro a bailar y poco a poco se formó una corriente de parejas alrededor del salón. No había más que media docena de máscaras. Se generalizó el baile. A la luz fría y cruda de los arcos voltaicos se veía a las parejas dando vueltas, hombres y mujeres, todos muy graves, muy estirados, tan fúnebres como si asistieran a un entierro.
Algunos hombres apoyaban los labios en la frente de las mujeres. No se sentía una atmósfera de deseos, de fiebre. Era un baile de gente apagada, de muñecos con ojos de aburrimiento o de cólera. A veces algún gracioso, como sintiendo la necesidad de demostrar que se estaba en un baile de carnaval, se tiraba al suelo o gritaba desaforadamente. Había un momento de confusión. Se restablecía pronto el orden y se formaba de nuevo la corriente. Manuel sentía ganas de hacer locuras. Se levantó y se puso a bailar con la muchacha. Esta, incomodada porque no llevaba el compás, se sentó. Manuel quedó desconsolado e hizo lo mismo. Pasaban parejas por delante de ellos, las mujeres pintarrajeadas, con los ojos sombreados y la expresión encanallada en la boca roja por el carmín, los hombres con aspecto petulante y la mirada agresiva. Estos rompían con cólera las serpentinas que echaban desde los palcos y que se les enredaban al pasar. Un negro borracho, sentado cerca de Manuel, saludaba el paso de alguna mujer guapa, gritando con voz aniñada: «Ole ahí, vaya caló». «Adiós, Manolo», oyó Manuel que le decían. Era Vidal, que bailaba con una máscara elegante, muy ceñido a ella. «Vete a verme mañana», dijo Vidal. «¿A dónde?» «A las 7 de la noche, en el café de Lisboa». Bueno, Vidal se perdió con su pareja en el remolino de gente. Cesó la música de tocar en un intermedio. «¿Vamos?», preguntó Manuel a la muchacha. «Sí, vamos». Manuel temblaba de emoción al pensar que llegaba el momento trágico. Tomaron las prendas en el guardarropa y salieron. Seguía nevando. La luz de los globos eléctricos de la puerta del frontón iluminaba la calle, cubierta de una capa blanca de nieve. Atravesaron Manuel y la muchacha la Puerta del Sol deprisa. No estaba en obras todavía. Subieron por la calle del Correo y en la de La Paz se detuvieron en un portal abierto, iluminado por la claridad, entre confidencial y misteriosa, que daba un farol grande con una luz muy triste. Empujaron una puerta de cristales y en la escalera oscura desaparecieron. Hay dos aspectos. Hay un párrafo aquí que está lleno de puntos y coma que lo utilizaba mucho Baroja, y yo recuerdo una crueldad desmentida por Baroja y desmentida por cómo ha sobrevivido uno y otro en la literatura española, una crueldad de Umbral, que decía que la prosa de Baroja era anterior a la sintaxis. Y hay otro aspecto que es cuando él dice: Manuel temblaba de emoción al pensar que llegaba el momento trágico. Es cierto que muchas veces cuando llega la retirada con tu pareja, de verdad empieza el que la acabas de conocer, llega el momento trágico. Creo, Baroja, en el siguiente capítulo no se explica mucho más, pero creo que sé a qué se refiere. Que nada, que esto ya está. Lo podéis aplaudir.